retinosis pigmentaria GT, Retina Panamá y retinosis pigmentaria Paraguay. Presentan en su programa mensual. Entrevistas. Un giro a mi visión, la luz brilla desde el interior. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en estas entrevistas que hemos estado realizando en conjunto con las compañeras de retinosis pigmentaria GT de Guatemala, retinosis pigmentaria de Paraguay y nosotros desde Panamá, la Asociación Retina Panamá. Quiero agradecerles en esta ocasión la oportunidad que nos brindan para poder compartir con ustedes, que saquen un poco de su tiempo para compartir estas experiencias con nosotros y salir de aquí con mucha información y poder llevar hacia adelante nuestra condición visual. Yo pienso que es una gran oportunidad con este panel que tenemos hoy de expertas, de mujeres maravillosas, donde vamos a hablar un tema que hemos designado que es un giro para nuestra visión, para mi visión, la luz desde dentro. Y vamos a contar con la participación de 3 profesionales de la salud mental. En este caso, vamos a dar inicio con una compañera de la Asociación Retina Portugal. Su nombre es Joana de Melo Moreira. Desde el año 2016, ella ejerce como psicóloga clínica y de consejería. En el año 2020 obtiene la especialización en conductas adictivas y adicciones y actualmente es secretaria de la Junta Directiva de Retina Portugal y también es voluntaria de esta organización. Tiene 41 años y ella está afectada con la condición de distrofia de conos y bastones. Quiero agradecerle infinitamente la oportunidad que nos brinda de poder compartir con nosotros en esta ocasión. Bienvenida a esta charla. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para poder compartir esta experiencia y conocimiento y darnos oportunidad de hablar de este tema tan importante, la salud mental, de un modo general y específicamente sobre nuestras condiciones. Muchísimas gracias, Joana. Mira, nosotros queríamos empezar por un punto muy importante y tú como paciente queríamos que nos contaras de cómo ha sido tu vida con esta enfermedad. En tu caso, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, en mi caso, mi enfermedad, como las enfermedades degenerativas de la retina, fue diagnosticada de temprano, pero todavía yo tenía una calidad visual bastante considerable. Así que para mí me resultó un poco difícil entender un diagnóstico que todavía no era muy cierto, dadas las especificidades de mi situación. Y era todo una cuestión muy, así, muy dubia, que no me parecía muy real que me fuera a suceder. En mi caso, mi enfermedad, los síntomas empezaron a sentirse con una pérdida de la visión central. O sea, yo conservé hasta bastante tarde una visión nocturna y percepción del campo periférico. Empecé sí a sentir dificultades de moverme, desplazarme en el día con la luz del sol. Empecé a sentir dificultades en la adolescencia en las situaciones de vida normal, ¿no? Haciendo deporte, con todas las solicitaciones de una vida adolescente normal. Y esos síntomas me fueron como que poco a poco me fueron moldando, me fui como escapando de las situaciones, como que huyendo de las situaciones en que me sentía insegura con mi visión. Entonces, la primera universidad que ingresé no me sentía muy segura porque era de día y todavía tenía mucha resistencia a pensar en utilizar el bastón de día porque apenas el sol desaparecía, para mí se abría un mundo visual con bastante confianza. Entonces, esta forma de mi enfermedad era muy particular, que también dificultó el diagnóstico. Y cuando uno no sabe exactamente lo que tiene, crea mucha ansiedad porque no sabe cómo, no tiene perspectivas de cómo se va a comportar la enfermedad. Entonces,
Era como una vivencia un poco insegura, bastante insegura, y poco a poco fui teniendo que ir desistiendo de algunas actividades que yo tenía en mi vida y eso como que me fue afectando mi personalidad, mi conducta, mi plan emocional, porque era como yo de noche me sentía muy confiante y de día era como si yo fuera dos personas en una sola. Esa es los aspectos particulares de mi enfermedad. Ok, los impactos de mi enfermedad es justamente se airragan con las dificultades que yo tenía de manejarme en el día y cómo yo me fui adaptando a, a la vida de noche. Siempre busqué actividades de noche, trabajar de noche, estudiar de noche y como que eso tuvo un impacto muy fuerte en mi desarrollo personal y profesional. Siento que me retrasó mucho porque tuve mucho tiempo, mucha resistencia a aceptar esa mi limitación de día y eso me retrasaba mucho en mis compromisos. Me sentía muchas veces insegura para cumplirlos y asumir compromisos de estudios, de trabajo. Y es el principal impacto que yo sentí. Y claro, toda la cuestión de la autoestima, de uno sentirse diferente, distinto, desvalorizado, todas esas cuestiones de la pérdida así de la autonomía, de poco a poco uno darse cuenta que realmente la enfermedad, sea cual sea, tenga diagnóstico o no, pero que está caminando y como que te está empujando para una realidad que uno no quiere. Ujú. Y eso tuvo muchos impactos emocionales y psicológicos, sí. Sí, eran, digamos, las barreras que fuiste encontrando durante la transición de la condición. Y en eso iba la pregunta que te iba a hacer, pero ya la has desarrollado. Se me había silenciado el micrófono, disculpa. Y era en ese sentido, el impacto que había tenido la condición en ti. Y me llamaba poderosamente la atención algo que habías mencionado de cuando estabas adolescente y buscabas la forma siempre de sortear, digamos, buscar una otra forma de enfrentar las realidades. Entonces, eh, entendiendo ese impacto que nos has explicado, me gustaría que nos explicaras ahora qué estrategias, y recordando un poquito lo que eso que mencionabas que hacías en la adolescencia, que luego en la universidad buscabas la forma de sacar adelante lo que tenías que hacer. Pero nos gustaría que nos pudieras compartir un poco cómo has podido, qué estrategias has utilizado para seguir adelante. Yo mucho tiempo me sentí como aislada y sola y como si yo fuera la única persona en el mundo que estaba sufriendo estas cuestiones, que me sentía muy diferente y que sería una persona débil, de personalidad débil, sin coraje. Y empecé a poner en funcionamiento la racionalidad porque me di cuenta que no es así. Esas son reacciones emocionales, pero la razón tienes que poner a funcionar tu razón y empecé a buscar, fue cuando tuve contacto por la primera vez con la Asociación Retina Portugal, porque quería saber cómo era con las otras personas, cómo otras personas como yo estaban haciendo con su vida, cómo habían hecho. Y, y eso para mí fue una herramienta muy, muy importante para cómo se abrió un mundo de nuevas perspectivas, de personas que pasaban por los mismos problemas que yo y hablando entre nosotros como grupos informales de pacientes afectados en conversas, encuentros sociales, como que las cosas se perdían tanta la importancia y como que la angustia, la frustración se suavizaban. Y después
hay que tener realmente mucha fuerza interior para ganar coraje y empezar un camino nuevo interior de cómo adaptarse, cómo no perder su noción de identidad, porque antes era una cosa, cuando veía después de ver, después de dejar de ver, es otra cosa. Y entonces busqué ayuda psicológica, ayuda en la asociación y mucha fuerza de voluntad, buscar información de libre acceso sobre temas nuestros, de pérdida de visión, salud mental, depresión, uh, aislamiento, como relaciones, porque todo empieza, es muy fácil empezarnos a entrar en una espiral negativa y empezamos a rechazar personas, a rechazar relaciones, a rechazar nuevos desafíos y por eso hay que empezar uno mismo, sacar fuerzas interiores para buscar, leer información, buscar personas, amigos o no amigos, profesionales para seguir adelante y para mí lo que me marcó en definitivo el antes y después fue el bastón. Empezar a utilizar el bastón para mí fue un marco definitivo en mi autonomía y en mi camino creciente para mi bienestar mental, que para mí, para nosotros que tenemos una discapacidad, yo creo que lo que más pesa en nuestra salud mental es la pérdida de autonomía. Y poder Podríamos, ganar esa libertad es más de medio camino para nuestro bienestar. podríamos decir entonces que parte de lo que a ti te ha permitido salir adelante ha sido el poder salir de ese aislamiento que tú mencionabas, de ese acompañamiento y de ir conociendo las ayudas que se tienen o el camino que se debe recorrer con el acompañamiento de pacientes con la misma condición o con personas y rehabilitadores que te pueden brindar esta información, porque mencionas que una vez pudiste acceder al conocimiento y el uso del bastón, te sentiste mucho más liberado. Yo creo que es una experiencia que muchos tenemos en común. Pero en ese sentido, tú mencionabas de una fuerza interior, de poder tener esa fuerza interior. Y escuchando tu recorrido, vemos que la fuerza interior la pudiste encontrar en el apoyo que tuviste con los compañeros y con Retina Portugal. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte entonces, ¿qué tan importante es la salud mental para los pacientes? Bueno, la salud mental en general es extremadamente importante para todos, porque para nosotros más porque tenemos un factor de riesgo acrecido, ¿no? Nuestra discapacidad. Lo más difícil de la salud mental es porque obviamente no es como un dolor de una pierna, un dolor de cabeza, que tú puedes pasar un examen, un rayo X y se trata. La salud mental, el problema es que es un problema de salud en un órgano de difícil acceso, que es el cerebro. Y para hacer el diagnóstico y para entender realmente hasta qué punto es un problema de salud mental crónico y prevalente o si es un problema de adaptación a una nueva realidad, como por ejemplo cuando alguien pierde una persona, el luto, el dolor, el sufrimiento hace parte de la vida, es normal tener sufrimiento en la vida. Lo que yo creo que no es normal es vivir en sufrimiento y en angustia. Entonces, para mí eso es un síntoma muy importante de que algo no está bien con el cuadro de salud mental. En nuestro caso, con nuestra pérdida importante de nuestro sentido de la visión nos permite, nos da 80%, como más o menos tenemos una idea, de capacidad de interacción con el mundo, de interpretarlo, entenderlo y comunicar, estamos en contacto con el mundo. Perdiendo ese sentido es necesario una adaptación muy grande y toda una reorganización interna nuestra para integrarnos
con esta nueva realidad. Y lamentablemente, el mundo no está hecho para nosotros. Somos nosotros que, aparte de tener que tener mucha fuerza interior para nos reconfigurarnos a nosotros, tener que buscar estrategias para estarnos en constante funcionamiento, estarnos buscando trabajo, buscando estarnos en contacto con personas, con relaciones, y la salud mental es lo que determina todo, y por eso es tan importante hacer una monitorización ¿Sí? de nuestra salud mental, buscando sentirnos si estamos durmiendo bien, si no estamos durmiendo bien, qué pasa con nuestro apetito, qué pasa con nuestros hábitos diarios, qué cambios estamos teniendo, y buscando esos síntomas, buscar ayuda profesional por si es caso. Así que es la salud mental que determina nuestro bienestar Me gustaría hilar un primordial. poco, sí, disculpa, me gustaría hilar un poco eso que mencionas de la salud mental y la importancia. Me gustaría hilarlo un poco con el punto anterior y con lo que tú mencionabas sobre la determinación y de lo que te sirvió el comenzar a utilizar el bastón. Y creo que guarda relación con el tema de la salud mental que podamos tener, porque en la medida que nosotros aceptamos que tenemos una condición, pues nos permite liberarnos, digamos, ¿no? Y poder avanzar. Sin embargo, en lo que he podido conocer, muchos compañeros tienen una resistencia al uso del bastón porque muchos se ven sometidos a que me están viendo, yo todavía puedo ver, no necesito el bastón. Y creo que tú también mencionaste que lo viviste. Entonces, ¿en qué momento, tú consideras que podrías? Entonces, como te comentaba, nos pasa mucho nos ha pasado a muchos que al momento de utilizar el bastón, esa negación, ese aislamiento que tú comenzabas, cuando se va separando, creo que es un punto de quiebre donde uno se comienza a liberar y comienza a salir. Entonces me gustaría, antes de que me dieras una conclusión y un mensaje, me gustaría que ahondaras un poquito en tu experiencia, cómo fue con relación al tema de la salud mental y la importancia. Vamos a vincular las dos cosas. ¿Cómo te ayudó a ti eso? ¿Qué tanto es importante la salud mental para tomar la determinación de utilizar el bastón? Quiero aprovechar que has mencionado eso. Uh-huh. Yo, como ya referí, un de los principales impactos que la enfermedad tuvo en mi vida fue retrasarme la vida, sentir que yo perdí tiempo por rechazo al bastón y por aislarme, porque ahora, pensando ahora, lógicamente funciona así, ¿no? Pensando ahora que utilizo el bastón sin problema, casi me resulta imposible pensar 20 años atrás que yo no podía ni escuchar la palabra bastón. Y parece que fue en otra vida, pero bueno. Lo que yo sentí realmente fue, yo siempre fui una persona muy, muy activa. Siempre hice mucho deporte, siempre salí mucho, siempre tuve mucho movimiento. Y con la pérdida de la visión me fui encerrando, me fui aislando, quedándome mucho más tiempo en la casa o solo saliendo en condiciones óptimas de luz, que yo pudiera caminar en la calle tranquila. Y, y llegué a un punto de aislamiento y de sentirme sola que, que realmente me observé y dije, no puede ser porque no estoy viviendo, estoy demasiado triste porque la vida está afuera y yo estoy encerrada porque tengo miedo del bastón, tengo miedo de caminar sin ver, porque era una cosa que me daba mucho miedo y me creaba mucha ansiedad, caminar en la calle sin ver nada, porque en mi caso, en el día yo veo todo blanco, es una luz insoportable y me creaba mucha ansiedad, lógicamente, es natural. Pero la, las ganas de salir y integrarme nuevamente en la vida fue mayor y tuvo que realmente quedar como tirarme en el agua fría y después de probar
esa independencia, la libertad de decidir, ir sin pedir a nadie, sin estar esperando que alguien llegue para ayudarme, la libertad de decisión de mi propia vida, ese sentimiento, ojalá que las personas que están en el proceso de empezar con el bastón puedan sentir las palabras que digo, porque realmente es una sensación que no tiene precio, la autonomía, la independencia de decidir por sí mismo. Wow, la verdad es que es maravilloso y escucharte es muy motivador y esa fortaleza que tienes, esa tenacidad, creo que la transmites. Muchísimas gracias, Ivana, Por nada, por nada. compartirnos tu experiencia. Créeme que va a ser de mucha ayuda para muchos compañeros que están en ese proceso, que no es fácil para muchos. Creo que para nadie, siempre. Para nadie, sí, sí, para mí tampoco nadie. fue fácil. Sí, creo que me gustaría que nos dieras un mensaje positivo para todos los compañeros que están acá presentes. El estigma de la depresión o de la salud mental, eso tiene que cambiar. Una persona que tenga una depresión o que esté triste o que esté pasando por un momento de sufrimiento porque tiene una pérdida de visión, que tiene una enfermedad como esta de nosotros, estar triste, estar frágil, tener angustias es natural, es normal. Y eso no tiene problema, pero eso no puede determinar la vida toda. Lo que quiero dar una sugestión es siempre uno mirarse a sí mismo como si fuera su mejor amigo. Entonces cuídese a sí mismo como si fuera su mejor amigo, un familiar querido, adaptando hábitos sanos de alimentación, de sueño, de ejercicio, de rutinas diarias, de intentar con mucha fuerza, con todas las ayudas que sean posibles, formales, informales, de quebrar esas rutinas negativas y que sean cuidadosos, cariñosos con usted mismos y que se cuiden con mucho amor. Muchísimas gracias, Johanna. Maravilloso. De nada. Muchas bonitas palabras. Me gustaría, si nos permite, sé que es bastante tarde por allá de noche. No, estoy tranquila, no te preocupes. ¿Todo bien? Si desea, pues vamos a pasar a preguntas. Si algún compañero tiene alguna pregunta para Johanna en el chat, o puede levantar la mano también. Por ahí está Laura, atenta. Así que si alguien tiene alguna consulta para Johanna, estamos prestos a compartirla. Sí, le voy a activar el micrófono a Camilo, quien tiene una consulta. Buenas tardes en Colombia y buenas noches allá en España. Quería saber la situación de la compañera. ¿Fue de nacimiento o fue después? Gracias. Mi situación fue después. O sea, es una situación congénita, pero los síntomas vinieron después, posteriormente. Más o menos a los 10 años fue cuando se empezó a notar algo más significativo. Ricardo Cubides también tiene una consulta. Sí, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial para Johanna. Uh-huh. Saludo a Ricardo Cubides desde Colombia. Johanna, escuché parte de lo que, pues casi todo lo que estaba diciendo, entré después de la que nos señalaron, pero yo quiero preguntarle lo siguiente, es que en el grupo de todas las personas que tienen RP, al parecer yo soy casi de los únicos o el único por ahora que tengo mejor visión de noche. Es decir, en el día a mí me encandila mucho pero de noche, como decía usted en su relato, de noche cambia la vida. A mí sí. y me siento libre, me pongo mis gafas transparentes, salgo, y la visión que tengo la puedo utilizar toda. Entonces yo le quiero preguntar a usted, mi visión es totalmente frontal, es decir, yo no tengo problemas de visión en túnel, en cono. Entonces quiero preguntarle que pues yo quería saber si de pronto las características mías son las suyas, acerca de cómo es su enfermedad o cómo fue, o sí, para darme como un diagnóstico. Por no encuentro a alguien que tenga mi misma característica. Todos dicen, yo de noche no alcanzo a ver, no veo nada, yo de noche no, sí, todo el mundo queda como inhabilitado, y mi caso es como un poco particular y como que se asemeja al suyo. Muchas gracias, Johanna. Nada, Ricardo, dime solo cuántos años tienes. Yo tengo
Yo tengo 48 años y a los 28 Oh. años me diagnostican la RP. Ujú, Ninguno en mi familia que haya tenido antecedentes en la enfermedad. ujú. Bueno, aparentemente tendrás una condición parecida con la mía, pero mis síntomas, yo hoy tengo 41 años y puedo decir que oficialmente soy ciega. Tengo un residuo visual que lo utilizo en condiciones extremadamente óptimas de luz y descanso y sueño. Pero a los 48 todavía me parece que tienes bastante buena visión, no sé. La RP, las enfermedades de retina, son un espectro muy largo, tienen muchas particularidades, es muy difícil, yo no soy oftalmóloga, no sé, pero tendrás, en mi familia tampoco existe otros casos, empezó en mí, pero tendrás una forma de RP muy específica, a lo mejor más rara de la forma típica, porque la forma típica sabemos que es pérdida de visión nocturna, visión tubular, etcétera, etcétera. Estamos más o menos familiarizados con eso, ¿no? Y en nuestro caso es, pues, distinto, es muy particular. No sé qué más te podría decir, Ricardo. Muchísimas gracias, Joana. No sé si te vas a quedar por acá. Vamos a pasar. Muchísimas gracias nuevamente. La verdad es Gracias, yo. Muchas gracias. que para mí escucharte en cada palabra que mencionabas en tu testimonio, me sentí muy identificado en la forma en que tú lo has llevado hacia adelante, y ojalá que este mensaje pueda seguir llegando a más compañeros y que podamos lograr de que muchos más se sigan empoderando para buscar ese objetivo final, ¿no? Que es poder tener una mejor calidad de vida. Sí, y es Muchísimas gracias, Joana. y déjame solo añadir que es muy importante que sigan sucediendo en momentos como este de hablar, de traer para la discusión abierta todos esos temas para que las personas empiecen a tener acceso a información, a otras ideas, para que abran sus ideas y sus mentes para justamente tener más calidad de vida. Muchas gracias. Gracias a ti. Joana de Melo Moreira, Retina Portugal. Retinosis pigmentaria GT, Retina Panamá y Retinosis pigmentaria Paraguay.